Lo dijo en la primera hora. 7:46 en la mañana, estamos a la expectativa de una reacción oficial por parte del gobierno a través del presidente Daniel Noboa sobre el resultado que prácticamente es un hecho de la consulta popular del referéndum constitucional del día de ayer. Ha avanzado el escrutinio sobre el 64%, como hemos citado, es un escrutinio complejo y por eso la lentitud en el ingreso de los datos, pero claro, ayer antes de las 10 de la noche el CNE brindó luces al país al presentar su conteo rápido con un margen de error de más o menos del 1%, que da cuenta de que en la consulta popular el sí ganó en 9 de las 11 preguntas y el no superó al sí en las 2 preguntas vinculadas a los temas económicos, la una sobre la reforma laboral y la otra sobre el arbitraje. Está con nosotros Egner Recalde, él es asambleísta de ADN, que es la bancada oficialista y es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, Belkis, buenos días. Un saludo fraterno a toda la población, a todo el pueblo ecuatoriano. Un gusto y un placer estar aquí en este medio de comunicación, siempre a las órdenes. Gracias a usted por acompañarnos. Reacción al resultado de ayer. Y le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Paulina Recalde. Si ustedes asumen que fue una goleada al ganar 9-2 el sí, si es una victoria pírrica, cuando por ejemplo hay quienes dicen hay que matizar porque no es un cheque en blanco, o si es una derrota cuando algunos dicen, bueno, ganaron en 9, pero perdieron en las 2 más importantes que eran los temas económicos. ¿Cuál es su lectura, legislador Egner Recalde? Bueno, hay que tomar en cuenta de que tenemos un presidente que toma las decisiones firmes, lo ha demostrado en este corto periodo. También ha demostrado que es un presidente democrático y es más, estamos en un Estado de Derecho y estamos nosotros tranquilos porque el pueblo se ha manifestado en las urnas y nosotros como autoridades electos por votación popular estamos para cumplir la manifestación popular. Entonces, aquí no se trata de ganar ni de perder, sino tratar de construir un país con lleno de seguridad y a base de la seguridad reactivar el aparato productivo. Si bien es cierto en la pregunta de contrato, la nueva modalidad de contrato por horas y contrato a plazo fijo, no se dio el resultado esperado, pero estamos ahí optimistas, seguir trabajando en los proyectos y el plan de gobierno de Daniel Noboa, cumplirlo y nosotros como legisladores debemos dar cumplimiento a lo que tenemos planificado en legislativo igual y trabajar de una manera coordinada con el Ejecutivo sobre los planteamientos y buscar mejores días. Lo importante aquí es trabajar y seguir trabajando. No obstante, asambleísta, ¿cuánto golpea al gobierno, al movimiento como tal, el resultado en estas preguntas, justamente, las relativas al contrato por horas y arbitraje internacional, cuando se llegó a decir inclusive, se llegó a leer inclusive que eran el corazón o la esencia de este proceso de referéndum y consulta popular? Bueno, yo creo que no es un golpe al Estado, sino es una... No al Estado, al gobierno. Al gobierno, sí, más bien es un... le digo, ¿qué tal la decisión del pueblo ecuatoriano? Sí, nosotros teníamos previsto de que se va a ganar en estas preguntas, pero la mala o la desinformación de ciertos grupos de poder económico y político no permitió que se llegue con claridad y más aún hay que tomar en cuenta que la Constitución de la República del Ecuador establece que no debe existir ningún tipo de discriminación. En este momento existe una discriminación, más del 60% de la población económicamente activa que no tiene acceso al trabajo, pero el Estado hay que seguir trabajando con el gobierno y la Asamblea Nacional, buscar parámetros que se reactive el aparato productivo y buscar ciertos espacios de trabajo para las personas que desean trabajar. Y en la práctica el trabajo por horas se ve y se evidencia que se da en diferentes sectores, como personas que van a hacer limpieza en casas, en departamentos y entonces no son retribuidas como se esperaba que sean retribuidas desde el punto de vista legal. Ahora, ¿no fue un error por parte del presidente Noboa haber incluido esa pregunta de reforma laboral en este proyecto de consulta popular? No es ningún error. O sea, aquí estamos para... O sea, lo lógico no era mejor ampliar un debate nacional por la profundidad de estos temas, porque al final del día el trabajo por horas, asambleísta Recalde, termina generando resquemores, tal vez por
los excesos que se cometieron en el pasado. Hay una suerte de fantasma en la cabeza de mucha gente sobre malos empresarios que abusaron de este recurso que estuvo vigente hasta el año 2008. Así es, usted tiene toda la razón, pero hay que tomar en cuenta que a base de un debate nacional no se le puede realizar una reforma constitucional, sino que realizarlo a través de este referéndum, de esta consulta popular, y eso se le puso en el tapete al pueblo ecuatoriano, y hay una gran mayoría en la realidad que necesita trabajar mediante lo que se había planteado. Entonces sí, faltó un poco más de sociabilización y un poco más de trabajar con las diferentes organizaciones sindicales. ¿Están minimizando este resultado como agrupación política? Bueno, hasta ahora no tenemos el pronunciamiento formal del presidente de la República, se lo esperaba el día de ayer, han preferido esperar hasta este día y veremos qué pasa en el transcurso de las horas, pero ¿intentan minimizar un poco este resultado? Para nada, los resultados están ahí, es evidente, el pueblo ecuatoriano sabe los resultados y tenemos conocimiento de que dos de esas preguntas no se gana, pero hay que seguir adelante, porque el país necesita que nos pongamos, seguir de pie en lucha y trabajar por el nuevo futuro de todos y trabajar con lo que se tiene y esperar los resultados de los avances de las conversaciones del presidente de la República a nivel internacional, que muy pronto él los hará conocer que va a beneficiar el desarrollo económico de todo el pueblo, del país. En ese seguir adelante, la Asamblea Nacional de aquí en más asumirá un papel importante, si se quiere, porque se tendrá que instrumentalizar lo que se resolvió a partir de este proceso de referéndum y consulta popular. ¿Cómo mira usted el ambiente a la interna de la legislatura para dar trámite a las reformas legales que se vienen? Bueno, hasta la presente fecha hemos demostrado que en la Asamblea Nacional, sin importar la posición ideológica, hemos trabajado, hemos evitado las confrontaciones. Si bien es cierto, existió una confrontación en la Comisión Internacional, pero al siguiente día tuvimos una sesión en el Pleno de la Asamblea y todo el mundo esperaba una confrontación, que tengamos todos los asambleístas, pero se demostró todo lo contrario, se aprobó una ley. Y espero que sigamos trabajando a la altura que lo hemos hecho en la Asamblea Nacional. Pero una cosa era la Asamblea antes de la consulta y otra cosa va a ser la Asamblea después de la consulta. O sea, antes de la consulta estaba claro que, y esto lo he destacado y es público, el presidente Noboa logra la aprobación de 5 proyectos de urgencia en materia económica, 4 aprobados por la Asamblea y 1 que finalmente se allanó el camino por la vía de una objeción parcial para que entre en vigencia, que es el tema del IVA. Pero en ese momento no había roto ni con Revolución Ciudadana ni con Construye. Y tenía aparentemente este acuerdo con RC y con los socialcristianos. Hoy está rota la relación con Revolución Ciudadana. El Partido Social Cristiano, que no termina de definirse, pero ha perdido 2 legisladores, y el PSC asegura que esos 2 legisladores fueron cooptados por el gobierno, y hay una distancia con Construye, que se tradujo en un comunicado que ustedes emitieron el último fin de semana en contra de esa organización política. ¿Con quiénes van a hablar, asambleísta alcalde? Bueno, ahí estamos los asambleístas, como siempre he manifestado, somos servidores públicos y debemos seguir dialogando, conversando. Si bien es cierto, existen ciertas posiciones de quien maneja Construye, pero en realidad la realidad es otra cosa. Ahí los asambleístas tienen otro criterio, otra posición dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, y hemos seguido conversando porque hay que seguir trabajando, y siempre aprovecho la oportunidad de decir que somos servidores públicos y dejar a un lado las camisetas partidistas, y más aún siempre aprovecho también manifestar en medios de comunicación que el pueblo esté vigilante el accionar de cada uno de los asambleístas. Pero ahí permítame insistir, ¿usted cree realmente que hay el ambiente político a la interna para lograr este diálogo que se requiere para poder avanzar en esas reformas? Por supuesto, aquí los asambleístas debemos cumplir el mandato popular, y estoy convencido que mis compañeros y compañeras asambleístas vamos a seguir actuando como lo hemos venido actuando. Si bien es cierto, tal vez RCE tome alguna distancia, pero hay que tomar en cuenta que ellos son 48 asambleístas y en la asamblea somos 137 asambleístas,
Y para aprobar estas leyes necesitamos 70 Ya, votos. Pero no contarían con el respaldo de RC eventualmente. No contarían quizá con el respaldo de Construye, con quien se ha roto de alguna forma la no nos relación. adelantemos. Yo creo que son 18, me parece, Belkis. 18 y 19. Pero hay que ser objetivos. Hay que ser objetivos. Bueno, Y la no hay que ser política, objetivos. obviamente, la Y la política política es dinámica. Sí, y de entonces, acuerdo. Pero hay un punto no de partida y hay una distancia. Pero, Porque el Fabricio, gobierno, asambleísta Recalde, reconozcamos que el gobierno en las últimas 2 semanas se ha distanciado de estos sectores políticos. Por eso tal vez se generan estas dudas sobre lo que se viene. Bueno, tal vez existan esas dudas, pero en la práctica es otra cosa. Sí, otra situación, porque igual asambleístas de Construye están en el bloque de ADN, asambleístas de Construye han apoyado las propuestas del gobierno y ellos han manifestado públicamente que siempre van a apoyar lo que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano y las cosas positivas, y eso lo han demostrado en las votaciones y esperemos que sigan de esa manera. Si no, bueno, es seguir conversando y dialogando dentro del pleno de la asamblea, y es el deber de todos los asambleístas. O sea, ¿usted sí ve posibilidades de que, más allá de las diferencias expresadas en las 2 últimas semanas, el momento que lleguen las reformas legales derivadas de la consulta se pueda generar consenso? ¿Usted tiene esa expectativa? Yo tengo y estoy seguro que sí, Fabricio. ¿Usted no cree que estas diferencias puedan ser insalvables y que incluso afecten el trámite de esos proyectos de reforma legal? Estoy convencido de que sí vamos a aprobar, porque es un mandato del pueblo, y creo que estoy convencido que los asambleístas están firmes en sus convicciones, firmes que deben cumplir un mandato constitucional, un mandato del pueblo ecuatoriano que se manifestó en las urnas, y es nuestra obligación. Egner, hemos notado además que lo conversaba y lo mencionaba Paulina Recalde hace minutos, el presidente conciliador de antes de la consulta como que desapareció en las últimas 2 o 3 semanas. ¿Qué pasó con el presidente? ¿O esta va a ser la modalidad ahora de gobierno, confrontar con los detractores o con los opositores políticos? O con las voces críticas. Bueno, hay que tomar en cuenta que el país ha estado en una etapa, una crisis que le ha llevado a estar en esta inestabilidad tanto económica, falta de seguridad. Y el presidente de la República siempre ha sido conciliador, ha sido democrático. No confundamos lo que la confrontación y lo que es tener la firmeza que él lo tiene. No entiendo por qué ciertos grupos de poder o detractores tratan de hacer ver que el presidente tiene algún tipo de confrontación con los grupos antagónicos que existen en nuestro país, sino más bien se ha demostrado una firmeza, y esa firmeza es lo que necesita un mandatario. Y esa firmeza y ese liderazgo lo ha demostrado, tanto en la Asamblea como en el país. Y hay que seguirlo de esa Pero manera. una cosa es tener, digamos, liderazgo, tener firmeza de acuerdo en la gestión de gobierno, y otra cosa, por ejemplo, y voy a parafrasear lo que dijo el presidente, es llamar HDP a los PHD que lo han criticado. O sea, creo que ese fue un exceso del presidente, ¿o no, asambleísta? Bueno, eso ya cada quien debe responder sus Usted sabe lo que significa HDP. ¿Usted no cree que ese fue un exceso, Egner? Bueno, él sabrá responder sobre esa pregunta, Pero de alguna manera... pero sí es importante también mencionar que a veces las actitudes de ciertas personas que comieron de los recursos del país, se alimentaron y buscan y critican, tratan de gobernar desde afuera, incitar al pueblo ecuatoriano a su agrupación política, manifestando de que nos sancione, que buscan, no es que le sancionan a Daniel Noboa, no es que le sancionan al gobierno, sino esa sanción recae a nivel del pueblo ecuatoriano. Pero bueno, aquí lo importante es seguir adelante, dejar a un lado cualquier tipo de comentario o cualquier tipo de excesos que se den. Aquí lo que importa es seguir plasmando en leyes lo que se ha manifestado el pueblo ecuatoriano en las urnas, y hay que seguir trabajando. Sí, existe algunas ciertas confrontaciones, ciertos sectores, pero vea, el país, el pueblo ecuatoriano está cansado, y nosotros como asambleístas y autoridades debemos dejar a un lado. En lo personal, dejar a un lado cualquier tipo de confrontación, y porque el diálogo, gracias a Dios, nos han dado el raciocinio a las personas para llegar a acuerdos.
y a consensos para no estar en ese tipo de confrontaciones. El pueblo ecuatoriano acaso come de las confrontaciones. Asambleísta, lo último de mi parte. Nos piden que le preguntemos que por qué el gobierno, faltando un día para la consulta, se desmarcó de la pregunta del trabajo por horas. Y lo propio también en este sentido respecto de la pregunta sobre arbitraje internacional. Valentina Centeno acaba de ratificar en una entrevista con Teleamazonas que un poco perdieron en esta pregunta por la desinformación que hubo y reiteró que estas preguntas fueron acogidas por parte de movimientos como Construye en este caso y el Partido Social Cristiano. ¿Por qué desmarcarse y no asumir la responsabilidad? Bueno, a lo menos creo que en lo personal no me desmarco, sino más bien aceptar los resultados como porque se presentó un solo bloque. Si bien es cierto, el presidente de la República, como hombre democrático, lo aceptó las propuestas de los diferentes sectores, y entonces le digo, aquí no hay ningún tipo de desmarcación, sino más bien aclarar y seguir adelante, y le digo, no hay ningún tipo de problema para nosotros decir sí, se perdió y punto, hay que seguir trabajando. Correcto, asambleísta Recalde, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, Fabricio. Gracias a Egner Recalde, asambleísta de ADN por la provincia de Pichincha, segundo vicepresidente además de la Asamblea Nacional, con su reacción, la reacción del oficialismo en torno al resultado de la consulta popular. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.